enciende la luz y era su esposa la que estaba sentada en la mesa del comedor, haciendo fetiches, monitos. Pero estaba como en un trance. Dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Es que ella me lo ordena. ¿Quién te lo ordena? Dice, la mujer. La mujer me lo ordena que tengo que hacer esto para acabar contigo, para acabar con mis hijas y acabar con todos. Y la señora tenía, fíjate, cómo es como tú comentas, que a veces lees cosas, abres portales que no sabes ni cómo cerrarlos, ni a quién liberaste. Y resulta que ella, dice Santiago, yo estoy haciendo la comida y estoy cuidando a mi nieto y estoy partiendo, no sé, tomate y volteo yo a mi nieto y lo quiero matar. Yo tengo muchos años en radio, he atendido miles de llamadas y esa llamada la atendí fuera del aire. Le digo, sí, buenas noches. Santiago, nomás me dijo Santiago, hace cuenta que me habían aventado una tina de agua helada en el cuerpo. Solo con que dijo nomás tu nombre. Porque dijo mi nombre. Entonces ya le digo, ¿quién es usted? Dice, soy la mamá de Claudia. Le dije, ¿usted es una bruja negra? Dijo, sí. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy contento, familia, por varias razones. Principalmente hoy estamos inaugurando nuestra tercera temporada. Vamos a tener invitados de lujo, de verdad, padrísimos capítulos. Y también estoy contento, adicional de que seguimos en Ciudad de México. Estoy con una persona que muchos me han pedido bastante, una persona que de verdad la estoy conociendo y chulada de persona. Santiago Segovia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por la invitación aquí. Aquí estamos a la orden. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, tranquilo, pues una hora prácticamente de vuelo. Oye, hermano, para todas las personas que se están uniendo, personas que están conociendo el podcast en estos primeros capítulos y aún no te ubican, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y sobre todo, hermano, ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, redes sociales, pues todas las plataformas como Relatos por Santiago Segovia. Yo soy locutor de radio hace muchísimos años. Cuando tenía 17 años, tengo un programa de corte paranormal allá en Saltillo, en la Reina 100.9 FM, de lunes a viernes, de 11 de la noche a 2 de la mañana, 3 horas seguidas. La gente habla, cuenta sus historias, hacemos investigaciones, todo esto. Va a estar buenísimo. Yo conozco tu trabajo, me he topado con varios videos tuyos que se han hecho muy virales en cualquier plataforma y de verdad me ha tocado ver que de verdad, familia, deberían ir a visitar su canal. De hecho, ahorita nos vas a decir cómo te encuentran. Son relatos bastante fuertes, bastante aterradores. A mí me toca mucho topármelos de noche y si están muy buenos. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Relatos por Santiago Segovia, sí. Relatos por Santiago Segovia, ahí en todas las plataformas. Bien, entonces, vamos a empezar con este capítulo. Antes de iniciar, familia, quiero decir que también si son dentro de los primeros capítulos, ahí abajo está el botón de suscripción para que sigas apoyando el crecimiento pues, de este bello proyecto del cual formas parte. Y vamos a empezar, amigo. ¿Tú crees en el tema paranormal? Sí, creo, Paco. Sí. Pregunto 100%. Pregunto eso muchas veces porque hay personas que no creen todavía y de hecho es válido. O sea, cada quien tiene derecho a opinar diferente. Pero a mí me gustaría saber por qué crees en el fenómeno. ¿Qué vivencia te tocó a ti para que digas esto realmente pues está de otro nivel? Fíjate que desde muy pequeño soy hijo único, para empezar. Me han tocado varios sucesos que a veces no hay una explicación alguna, una explicación científica por la cuestión paranormal. Yo de pequeño estaba en sexto de primaria y resulta que mi patio de mi casa era una clínica abandonada.
Era una clínica abandonada que yo nomás escuchaba que ese doctor lo habían desterrado de la ciudad. Sí. Porque se le han muerto muchos pacientes. Yo a esa edad no entendía que era un destierro. Claro. Y créeme que mi patio era andar dentro de esa clínica jugando, Sí. metiéndome a habitaciones. Pero había una en particular que estaba al final de un pasillo. Tenía 2 puertas blancas, parece que lo estoy viendo. Las abrías y yo miraba unas mesas de color, un azulejo color verde pino. Ajá. Pero yo siempre tenía la sensación de que alguien estaba en el interior, como que alguien me estaba esperando, como que alguien me quería hablar. Y créeme que yo le decía a mi mamá, oiga, no se metería nadie en la clínica. Y decía, no, pues ¿por dónde? No hay, es que yo siento que hay alguien. Sí. Pero después, pues fui creciendo y pues me di cuenta que ese lugar, ese cuarto que yo veía con esas mesas, era la morgue de esa clínica privada. Eran como las planchas, ¿no? Donde ponían los cuerpos. Así es. ¿Sentías algún tipo de energía en ese lugar cuando estabas ahí, cuando ibas a jugar? ¿Sentías algo, alguna pesadez, mala vibra, como también se le conoce? Sí, se sentía miedo, fíjate. Al abrir las puertas yo sentía que alguien estaba, no sé, que si yo me adentraba más a esa habitación, iba a salir a tomarme, o sea. Claro. Iba a salir a agarrarlo y yo tenía miedo. Yo cerraba las puertas inmediatamente y me iba para la casa. Sí. Porque por una parte del patio había una entrada que era el acceso a esa clínica. Ok. ¿Pensabas también que podría haber sido alguna persona que entraba? En ese tiempo, pues yo me imaginaba que era alguien que se había metido, Sí. ¿no? Porque estaba en sexto de primaria. Claro. No iba así como un fantasma o algo por el estilo. Pero ya después, como fui creciendo, dije, caray, pues es cierto, pues era la morgue de esa clínica. Wow. Y imagínate, si al doctor lo desterraron por tantas muertes, ¿cuántas almas no se quedaron No ahí? se quedaron ahí. Efectivamente. Al día de hoy, Santiago Segovia sigue sintiendo miedo cuando se enfrenta a algunos casos paranormales. Nos comentabas que también investigabas. ¿Aún has llegado a sentir miedo, Santiago? ¿O ya como que se crea como una coraza? Sí sientes miedo, ¿verdad? Sí. El miedo es como una precaución de decir, oye, no te acerques, no tomes eso, ¿no? El miedo lo practicamos, yo creo, en la vida diaria, todos los días. Pero en este tipo de situaciones, pues sabemos, Paco, tú también eres un profesional de todo esto, sabes a qué te estás enfrentando muchas veces, sabes que ya te están esperando cuando vas a un lugar a hacer una investigación y se siente ese miedo, se siente esa vibra. Que dices, caray, oye, tengo miedo a ir a esa casa porque me han invitado a muchísimas casas. He estado, como lo he relatado ahí en Relatos por Santiago Segovia, muchas experiencias en haciendas, por ejemplo. Uf, son de las buenas. Sí, que digo, voy y no pasa nada. De hecho, estoy emocionado por ir. Ajá. Pero hay situaciones que cuando voy a visitar un lugar que lo tengo agendado para ese fin de semana, créeme que siento miedo de ir. Y digo, oye, ni lo conozco el lugar, nomás me han platicado. Pero sientes ese miedo de, oye, si vienes, yo ponía un ejemplo, es como cuando te quedas mal con una persona y te avergüenza ver a esa persona que jamás te lo quieres topar, te da pena. O dices, oye, me la va a hacer de bronca. Eso siento cuando, cuando está más cargado de una energía. ¿Es como una incomodidad? Sí. ¿Alguna investigación que te gustaría compartir, Santiago? Nos comentabas que has visitado casas abandonadas, haciendas, lugares encantados. ¿Alguna de todas que de verdad te haya causado mucho miedo? Que nos cuentes la historia. Fíjate que, yo tengo un equipo también de investigación. Araceli, que es nuestra medium, Adrián Escalante. Saludos por ahí. Juan Alberto Torres, que es experto en saumerios también, que muchas veces la persona me platica lo que pasa en su casa y digo, ok, con un saumerio podemos liberar lo que existe en ese lugar, ¿no? Claro. Pero hay casos que hay que llevar a Araceli. Araceli, nuestra medium, que créeme que yo lo he platicado muchas veces al aire, que a veces me da miedo llevarla. ¿Por qué? Porque fíjate que en una investigación, cuando hay investigaciones, yo no visito la casa antes. A mí nomás me dice la persona, oye, ¿sabes qué, Santiago? Estoy desesperado, está pasando esto. Quiero que vayan a mi casa. Y yo lo único que le comento al equipo, si necesito a Araceli, le digo a Araceli, ¿sabes qué? A tales horas nos vemos, esta es la dirección. Pero hay ciertos detalles, por ejemplo, nos tocó en una casa. La señora me habla al programa de radio de señora Gloria. Yo nomás, con que me den el puro nombre, no me interesan apellidos, no me interesa nada más. Señora Gloria, le empezaban a pasar muchas cosas al grado de ver a una mujer en su recámara, una mujer que le daba mucho miedo. Y le digo, bueno, pero
¿por qué esa mujer está ahí? Si usted tiene viviendo ahí 20 años en esa casa, Claro. ¿por qué hasta hace un mes están pasando ese tipo de situaciones? Sí. ¿Qué hicimos, doña Gloria? Nada, Santiago, no hice nada. Jugó a la ouija, las cartas, Santa Muerte, todo esto, ¿verdad? Nada. Ok, vamos a ir a su casa. Y yo siempre he dicho que a lo mejor no te vas a encontrar el fantasma ahí flotando que te va a recibir, pero hay ciertos detalles. Sí. Hay ciertos detalles. Por ejemplo, el primero en llegar fue Adrián. Y Adrián me estaba hable y hable. Y ya vienes. Y nunca me habla para decir si ya voy. Sí. Le digo, Adrián, ya voy llegando. Desesperado el hombre. Desesperado. O sea, llego y nomás estaba la señora Gloria, porque eso sí pido que no haya niños. Claro. Que no se hace como una gran fiesta. Va a venir Santiago, va a venir Paco, todo el mundo. No. Entonces le dijo la señora, yo los espero. Una casa muy grande, por cierto, de 2 pisos. Y resulta que Adrián, cuando llego yo, van y me abren al portón de esa casa y empiezan muchos perros a ladrar. Muchísimos perros ladrando. Entonces me dice Adrián, qué bueno que ya llegó. Dice, fíjese que cuando yo llegué, pues no hubo nada de ruidos. Y ahorita que usted llegó, todos los perros ladrando. Bueno, y Araceli llega 10 minutos después. Aquí el detalle es de que la señora no podía abrir la puerta. ¿Se atoró algo? Sí, ahora la doña Gloria no podía, estaba hasta asustada. Y ya por fin abrió la puerta y entra Araceli. Sí. Y lo primero que me dice Araceli, dice, o sea, Adrián, no lo quieren ahí arriba. Así, fue lo que me dijo, no lo quieren ahí arriba. Y luego le dije a Adrián, oye, pues tú siempre andas tomando fotografías y ahorita se me hizo raro que estuvieras aquí. Dijo, es que no sé qué me da subir, fíjese, no sé qué. Tenía miedo. Sí, y algo que nunca pasé en él. Ok. Entonces, pues ya subimos conocemos por primera vez la casa, no voy días antes ni nada, o sea, conocemos por primera vez la casa. En ese momento. Sí, subimos a la habitación de la señora y Araceli, el ser que estaba ahí, empieza a posesionarse de Araceli. Y me dice a mí, saca tus oraciones, porque como te lo he dicho, esto me ha llevado a prepararme, a estar en talleres de oración, cursos de exorcistas y todo esto. Sí. Entonces me dice, y saca tus oraciones. Tú saca tus oraciones para ver si son tan poderosas como dices. Y pon a o sea, Adrián, de una forma despectiva, pon a a que haga unos dibujos que le voy a decir. Y estábamos a un lado de una cómoda de como 5 cajones. Y le dice a la señora, y tú lees demonios buscando ángeles. Yo te voy a enseñar. Entonces, dice, abre ese cajón. Pero así, o sea, la persona, el ser ese, la entidad, a través de Araceli, hablando. Y la señora me decía la señora Gloria, Santiago, ¿qué hago? Le digo, pues, ¿qué guarda en ese cajón? Esa frase me impactó. Buscas demonios leyendo ángeles. Sí. Wow. Sí. Va a pasar algo que me va a impresionar. Bueno, y haz de cuenta que le digo, ¿qué guarda en ese cajón? Ábranlo, señora. Y lo abre, lleno de puros libros de magia negra, de Santa Muerte. No. Le digo, doña Gloria, no que no leía nada, nada. Dijo, es que son libritos que compro, que de a 30 pesos. Y ahí estaba. Inofensivo. Y ya batallé para sacar a Araceli ese trance con aceite de ungir, exorcizado, agua bendita también. Sacarla de ese trance, fíjate. Pero a mí me impactó mucho cómo al llegar a ese lugar, cómo la señora había provocado a esta entidad. O sea, la invitó por todo lo que... El cajón estaba repleto, ya no cabía un libro más. Sí. Ya no cabía un libro más en ese cajón, fíjate. Fue lo que... entonces te digo, y así han sido muchas experiencias personales y con el equipo de investigación. Sí, es un tema muy fuerte y quiero hacer un paréntesis, Santiago. ¿Por qué los exorcismos son tan difíciles de hacer? ¿Por qué el demonio o la entidad que está poseyendo pelea para no irse? Porque uno mismo lo invita. Exacto. Es una tontería cuando tú le abres la puerta y después tú lo quieres echar. Me ha tocado ver en diferentes religiones y cultos cómo las personas o la entidad a través de la persona grita, no me quiero ir, porque ella me trajo, ella me invitó. Exacto. O sea, y muchas veces las personas no saben y dicen, ¿cómo? Si yo no le hablo a ningún demonio. No es necesario decir, oye, tú, demonio tal, no, te invito a que vengas. No, hay muchas formas en cómo uno les abre la puerta y es por eso que es esta lucha, porque dices, ¿por qué me voy a ir si él
me invitó, él me trajo, él me abrió la puerta y tú me quieres sacar. ¿Tú por qué me vas a sacar si la que me invitó fue ella? Entonces ahí es donde yo le he dicho a las personas, tengan mucho cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos. No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Como esa frase me impactó mucho. Tú buscas ángeles, ¿cómo era? Tú buscas ángeles leyendo demonios. Leyendo demonios. A veces nosotros pensamos que leer ciertas oraciones que ni conocemos y en lenguas que no conoces, llámese latín, arameo, hebreo. No, pues esta es una oración que me pasó mi comadre, ¿no? Para invocar a San Miguel Arcángel. No, pues la voy a leer. No sabes ni lo que estás leyendo. Exacto. Entonces es una cuestión de que nosotros hemos dicho mucho, cuida mucho lo que ves, lo que repites, lo que lees, lo que oras, porque pues el demonio, como dicen por ahí, hasta dicho por los brujos que he invitado, es mentiroso. Él le gusta, sabio. Es sabio y sabe más que nosotros. Claro. Entonces esa cuestión me impactó mucho. Dentro también del programa que realizas, que ya llevas, me dices, casi más de 15 años haciendo el tema de la radio, Santiago, también en tema paranormal. Nosotros tenemos una dinámica que iniciamos hace poco, que es el tema de llamadas. Ya te conté lo que pasó en una ocasión, de hecho, cuando iniciamos, pero alguna llamada que a ti te haya marcado mucho. Ahí fíjate, ha habido varias. Ok. Ha habido varias. Fíjate que hace poco me pasó y sobre un muchacho que me habla como temeroso, que porque en su casa se movían unos cuadros. Tenía un cuadro de esos famosos niños llorones. Bruno Amadío, que dicen que dio el alma al diablo para que sus cuadros fueran famosos. Sí. Y están relacionados esos cuadros, y que si tú tienes uno que lo tenían las abuelitas, ¿verdad? Sí. Esos cuadros de niños llorones que son relacionados con incendios de casas. Ok. Entonces él me manda un video. Ya iba a finalizar yo el programa, iban a ser las 2 de la mañana. Y me dice, mira, Santiago, te mando el video por WhatsApp y lo estoy viendo y yo estoy al aire y él me está escuchando y todo. Pero veo un cuadro de Baphomet ahí a un lado. Y le digo, oye, ¿y ese cuadro qué? Sí. Y me dice el muchacho, por WhatsApp me manda mensaje, es que soy satanista. Le dije, caray, le dije, ¿sabes qué? Mañana hablamos. ¿Qué te parece? Dame tu teléfono. Pues ya eran las 2 de la mañana. Sí, iba a terminar yo el programa. Sí. Le dije, mañana te doy todo el tiempo que quieras, si quieres las 3 horas. O sea, hablamos. Sí. Me dio el teléfono, hablé con él. Estuvo platicando de, pues es creer, es rendirle culto, es conocerlo como un dios, cómo él le pedía los favores, cómo se le daba ese dinero. Claro. Porque yo le decía, oye, pues si eres satanista, ¿por qué tienes miedo que un cuadro se mueva? Pues sí. Pues sí, o sea, bueno, estamos hablando de la cuestión de llamadas. Sí. Hablé con él 1 hora. Termino a las 12, voy al himno nacional, regreso y como te ha pasado a ti, me imagino, contesto otra llamada de una joven que decía que ella tenía ese don de ver a los muertos, de mensajes. Ya sabes que hay canales que pueden ser canales entre vivos y muertos. Paco, yo estaba como si estuviera borrado. Yo nomás le entendía, yo nomás decía, muy interesante. Oye, qué interesante, pero yo estaba así como que dormido, drogado, yo no sabía qué estaba haciendo. Después de esa llamada con ese muchacho que decía que era satanista. Esa llamada me llamó mucho la atención. ¿Sientes que te afectó? Sí, o sea, físicamente, mentalmente. Sí, o sea, me agotó toda la energía. O sea, yo estaba ya durmiendo, te lo juro. Que al día siguiente yo pedí disculpas. Dije, oiga, discúlpame porque no estaba yo en mis 5 sentidos. Yo, ese tipo de llamadas. Una vez me habló una bruja negra, una auténtica bruja negra que un día antes me había amenazado, que dijo, Santiago no amanece mañana. ¡Hala! Y entonces, te digo, yo tengo muchos años en radio, he atendido miles de llamadas y esa llamada la atendí fuera del aire. Le digo, sí, buenas noches. Santiago, nomás me dijo Santiago, haz de cuenta que me habían dado una tina de agua helada en el cuerpo. Solo con que dijo nomás porque dijo mi nombre. Entonces ya le digo, ¿quién es usted? Y dice, soy la mamá de Claudia. Le dije, ¿usted es una bruja negra? Y dijo, sí. Es ese tipo de llamadas. Ha habido otra de las cosas que pasan también en cabina o como que pasan en el estudio de relatos donde grabo los podcasts de relatos por Santiago Segovia. Bueno, en cabina muchas personas aseguran, yo estoy solo en un edificio de 6 pisos, completa oscuridad, así transmito yo. Tengo unas muñecas ahí, tengo una ouija decorativa que también me ha metido mis sustos. Bueno, tienes el ambiente bien cabrón, ¿eh? Mucha gente me ha dicho que les contesta una muchacha. ¿Cómo? Sí, contestan.
y dice, es que quiero hablar con Santiago. No, Santiago no va a hablar de ese tema. Y les cuelgan. Y por WhatsApp, Santiago, acabo de hablar a la cabina. Sí. Y una muchacha me acaba de decir que no vas a hablar. Estoy solo. O sea, y como transmito por Facebook, estoy solo. Sí. Unos me decían de una viejita. Ok. De una viejita que hablaba al programa. Un trailero, me escuchan muchos traileros. Un trailero me dijo, él investigó. Ajá. Y habló con la señora. Le dijo, señora, es que yo estoy hablando de un programa de radio. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Dijo, es que aquí molestan en las noches. Dijo, es que yo quiero hablar con Santiago y este es el número de la cabina. Sí. No, y la señora le repetía lo mismo, es que no me dejan descansar. No me dejan descansar. No, manches. Entonces yo digo, oye, si realmente, no sé, si esa señora fuera mi abuelita, mi abuelita se hubiera quejado, oye, es que me hablan de una estación de radio. Pues yo hubiera ido a cambiar el número, o ir a hablar a la estación de radio, oiga, cámbienlo porque mi abuelita no la dejan descansar. Claro. Jamás ha pasado eso. Impresionante. O sea, pero mucha gente asegura que les contesta una mujer, ya sea una mujer joven o una ancianita. Esto a mí me hace pensar algo que hemos platicado mucho en el podcast, y es el tema de que los espíritus también tienen acceso a la tecnología. Ajá. A la tecnología. Sí. Cuando contestan WhatsApp, cuando te llegan llamadas, ahora sí que va a sonar como comercial, pero llamadas del más allá. Ajá. Porque hemos tenido entrevistas sentado con personas que, recuerdo una muy rápida, una amiga que se llama Luz. Uno de sus amigos la andaba buscando para hablar, pero ella decía, es mi amigo y tengo cosas ahorita que hacer, luego le hablo. O sea, lo ignoró en sus llamadas. Y después de unos días se entera por parte de otras personas que ese amigo ya había fallecido. Ella siente ese sentir de culpa, el remordimiento de no haber podido hablar con él, y empieza a orar por él, pidiéndole perdón. Pero le empieza a pasar algo muy curioso. Se levanta en las madrugadas y ella dice, yo tengo 2 teléfonos. Ajá. El del negocio y el personal. Y en ambos me tengo agregado como yo. Y le pasaba que en un teléfono le entraba una llamada de su otro teléfono. En uno decía llamando yo, y el otro que tenía ahí decía recibiendo yo. Y ella se quedaba, pero se están esos teléfonos. Y le dio mucho miedo, porque ella, a pesar de que nadie le dijo pues qué era, ella sentía que era un mensaje de su amigo, con el que nunca pudo hablar. Esto le pasó más de una semana, pero le daba miedo porque era a partir de la madrugada. O sea, ella ponía el teléfono en silencio, pero dice que algo pasaba que hacía que ella de alguna forma rara se despertara, y justamente despertándose veía cómo el teléfono empezaba a alumbrar, se desbloqueaba, y los 2 teléfonos, como nunca contestó, le pasó que decía llamada entrante de el nombre de su hija. Entonces ella ahí se agarra el teléfono, piensa que es una emergencia, que algo le haya pasado a la señorita. Dice, contesto, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué me marcas a esta hora? Y solo escuchaba que alguien estaba respirando. Hija, bueno, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y la respiración. Se cuelga la llamada, ella muy preocupada, va a buscarla a su casa, ya vivía aparte. Le toca, demora la muchacha en salir. Hablamos que era de madrugada. Dice, mamá, ¿qué haces en mi casa? Es que me acabas de marcar. Y pensé que algo había pasado, ¿no? Dice, no, mamá, que no te he marcado. Revisa el historial de llamadas. Ya no había nada. No. Entonces ella sintió mucho miedo, y a mí me hace pensar que de alguna forma los espíritus tienen acceso a la tecnología, a usar teléfonos, a marcarte, o sea, buscan como comunicarse contigo, y eso a mí me ha quedado clarísimo, y precisamente digo, tu relato también le hallo mucho de dónde. Fíjate que hay a veces, a lo mejor no quieren que se enteren esos seres, esos espíritus, esas almas en pena. Hay un caso también que yo recibí, Leonel, un taxista. A ese taxista se le han muerto 3 señoras de causas naturales en su taxi. 3 señoras han muerto. Ya de la tercera edad la señora. Sí. La última platica a Leonel que le dio mucha tristeza porque la señora le iba diciendo que sus hijos no la veían, que estaba muy sola. Dice, pues yo le iba diciendo, mire señora, van a cambiar sus hijos, va a haber del tiempo, mire que
No, y ahí se infartó la señora en el taxi. 3 mujeres se infartaron en ese taxi. Eso ya está extraño. Fíjate. Después, él cuando me narra esta historia al aire, me dice, Santiago, yo voy en pleno bulevar y ya ves cuando vas a tomar un taxi, levantas la mano y luego ves que viene ocupado y la bajas así despacito, así, no viene ocupado. Sí. Y así le pasaba a él y él se orillaba y decía, ¿quiere taxi? No viene ocupado. No, se lo juro que vi que venían personas atrás. Sí. No le decían 3 ni decía, les juro que venían personas atrás. Sí, venía pasaje. No, vámonos, de en pleno día. Entonces, Leonel me quería contar esta historia y se cortaba la llamada. Se cortaba la llamada y después de un mes me volvía a hablar Leonel. Sí. Y yo dejaba, cuando se cortaba la llamada, yo dejaba la línea libre, o sea, el híbrido, dejaba ahí libre para que entrara la llamada de él. Sí. Nada. Dijo, Santiago, estoy marcando, sonaba en cabina, ya me va a contestar y contestabas otra llamada. No. Bueno, hablaba al mes, oye, Leonel, ¿qué pasó la última? Pues no sé, Santiago, te estoy diciendo que te estuve marcando y no contestaste. Me estaba platicando la historia y esto sucedió 3 veces. Se le cortó la llamada y hasta el tercer mes le digo, a ver, Leonel, y pusimos en contexto al auditorio de qué le había pasado en el taxi. Bueno, cuando Leonel me está platicando de la última persona que murió, al aire, clarito, se escucha que dice, cállate, la voz de una mujer. Y no nomás lo escuché yo, sino lo escuchó todo el auditorio. Santiago, escuchaste inmediatamente muchísimos WhatsApp, escuchaste. Sí. Le digo, Leonel, ¿estás solo, Leonel? Dice, ¿estoy solo, Santiago? No manches. O sea, te digo, pues de ahora sí, de ese corte de llamadas. Sí. ¿No? Las personas se alocan cuando se filtran ese tipo de psicofonías. Nos ha pasado en 2 de los podcasts, en Extra Normal, pero nos pasa mucho también en Se Regalan Sustos. Pero nos pasa, el de Se Regalan Sustos es un podcast que tenemos nosotros de comedia paranormal. De verdad es un podcast donde no esperen nada serio, de verdad. O sea, ahí se bromea con todo, mucho humor negro. Pero cuando tocamos temas muy sensibles, todos nos sacamos de onda porque somos 4 panelistas y todos en los micrófonos, en los audífonos escuchamos ruidos. Lo más recurrente son las risas. Entonces, como está luego Jaciel, me quito el audífono y le digo, oye, el ruido vino de afuera, de otro departamento. Y me dicen, no, aquí no se escuchó nada. Y yo entiendo que el ruido fue producido cerca de un micrófono porque estamos escuchando los 4. Entonces, pasa mucho. Y lo que acabas de decir también me recuerda demasiado a un relato que me llega, que precisamente ahorita vamos a tocar ese tema contigo, porque me decía también la persona que está contigo, que recibe los correos, una persona que se dedicaba a Uber aquí en Ciudad de México y no tiene tanto, fue como en el 2020, dice que le pasaba mucho que las personas con la aplicación pues le pedían, dice, las personas veían, pues hay veces que ven las placas y qué carro es y todo, y yo llegaba y me estacionaba, dice, pero yo con los vidrios arriba, no son polarizados, creo que se les dice semipolarizados, que no son completamente oscuros, se logra ver un poco hacia adentro. Como entintados. Ajá. Y se estacionaba en la ubicación, pasaban y ya le decía al pasaje, ya estoy aquí. Dice, veía gente que se acercaba, pero no se subían. Y yo me quedaba esperando, pues, ¿por qué no se suben? ¿Serán o no serán? Dice, veía unos que llegaban, se asomaban y se iban y regresaban. Y yo bajaba el vidrio y le decía, oye, ¿eres fulano? Sí. ¿Por qué no te subes? Y la muchacha que tenías, no, pues ando solo. No, dice, traigas a una muchacha. Y eso, pero él empezó a suceder, Santiago, porque él empieza a jugar un juego que no es juego, ya lo hemos dicho muchas veces, la famosa Ouija. Pero a partir de que empieza a hacer esto, él siente que algo se le pega. O sea, él siente que algo se le empieza a pegar, pero lo raro es que los pasajes veían a ese algo que también para ellos era una mujer, porque siempre le decían, ¿y la señorita que tenías o la señora que venía aquí? ¿Para dónde se fue? Entonces son cuestiones que de alguna u otra forma pues te sacan de onda, porque no tiene lógica todo eso. Sí. Y dirás, un pasaje me hace una broma, pero ya que en el día me pasen varias veces, ya no habla de que sea algo normal. Exacto. Fíjate que yo conozco el caso también de un taxista ahí en Saltillo. Muchas veces, pues Saltillo es una ciudad más pequeña que la Ciudad de México, pero ahí ese taxista, a mí me ha pasado
en el fraccionamiento donde yo vivo, oye, es que tienes que entrar por tal lugar, y ahí el interfón le implica tal clave, y le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor me salgo al bulevar, y ahí me recoges en el bulevar para no ser tan complicado. Bueno, este sucede un caso de unos, están en una fiesta unos novios, y vivían en un fraccionamiento que se llama Fraccionamiento Europa, que está enfrente del Panteón Santo Cristo, ahí en Saltillo. Sí. Y piden un vehículo de estos de aplicación. Ok. Bueno, entonces dice Santiago, el chofer fue el que me platicó, dice Santiago, yo me paro y veo que el chavo y la muchacha están allí como que tipo discutiendo. Ajá. Y ya le dice el muchacho que pues ahí está ya el taxi, ¿verdad? Sí. Y se viene la muchacha y se sube adelante. Cosa rara. Que se subió adelante. Dije, pues bueno. Porque le dijeron, no, mira, para que no te metas al fraccionamiento de Europa, mejor te espero ahí en el Boulevard Valdés Sánchez, ahí afuera del panteón. Y la entrada del panteón está como a 100 metros del Boulevard, o sea, está al fondo. Bueno, entonces sube la muchacha adelante y entonces ya checa el muchacho a dónde va. Y le dice, mire, nos vamos por tal Boulevard. Y la muchacha voltea, dice, ¿me va a ir a dejar a mí primero? Pues, ¿a quién más? Sí. Dice, y luego la señora que viene atrás, y voltean los dos, y pues no, ¿cuál señora? Pero eso dice, ¿por qué cree que yo me subí adelante? Porque dije, atrás va, y dice, yo estaba discutiendo con mi novio, porque dijo, no, mira, bien ocupado, seguramente me voy a ir. Y el novio le decía, no, mira, ya ves a qué horas son, vamos a batallar más, para agarrar otro taxi, mejor de una vez vete. Dijo, yo por eso me senté adelante. Wow. Son cosas que simplemente no tienen explicación. ¿De dónde tú eres, Santiago? De Saltillo. De Saltillo. Así es. Hay un fenómeno, bueno, existen en México muchos fenómenos. Te platicaba del que es de allá de mi ciudad, de mi pueblo, Tuxtepec. En toda la República, que la Llorona, que el Chupacabras, que esto y el otro. ¿Hay un fenómeno que a ti te guste mucho o que te de alguna forma capte más tu atención, te cause esa necesidad de querer investigar acerca de él? Ahí en Saltillo, mira, es pues, más de 460 años de fundación. Sí, hay ciertas leyendas propias y hay una que me llama mucho la atención. De hecho, yo he estado en esa casa. Hay una leyenda que se llama la leyenda de la Taconera. Ok. La Taconera porque el centro histórico de Saltillo, esta mujer se dedicaba... Su mamá ya estaba enferma. Su mamá ya estaba muy enferma y ella se dedicaba a cuidarla. Y resulta que pues tuvo un novio. Pero tenía que atravesar todo Saltillo en aquella época. Sí. Y en vez de que el novio fuera a verla, ella venía a ver al novio. Okay. Entonces le pusieron la Taconera porque las señoras ya ves de antes. Ahí va la de los tacones. y ahí viene la de los tacones. Sí. Entonces, por un descuido, cuenta la leyenda que por un descuido muere su mamá y la encuentra muerta en un sillón, en el sillón de la sala. Sí. Y a los pocos meses la mujer muere también como de pena, de culpabilidad, pero dicen que aún en la fecha se escuchan esos tacones que bajan toda la calle de Bravo hasta topar a la Miguel López. Se escuchan esos famosos tacones, pero solamente cuando tú vas de bajada, porque si vas subiendo no se escucha nada. Tienes que ir hacia abajo. Sí, y te digo, me apasiona mucho ese tipo de leyendas que son propias de la ciudad, como las de cada ciudad que tiene. Y te digo, y siempre andar, por ejemplo, hay muchas ex haciendas también en toda la región. Me apasiona eso, más que nada conocer ese tipo de lugares. ¿Tú sientes que es real lo que algunas personas comentan, que hay espíritus que se quedan atrapados como en un espacio-tiempo y que cuando son invocados les das luz, pueden trascender o pueden comunicarse con las personas vivas? ¿Tú piensas que realmente pueden existir estos espíritus que se quedan en esos lugares vagando, ahora sí que merodeando? Sí. ¿Sí? Sí, lo creo porque... Hay muchas personas, que me imagino, pues tú también sabes de todo esto, Paco. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué yo veo a los muertos? ¿Por qué me piden ayuda? Sí. Porque pues eres un canal entre los vivos y saben que tú los puedes ayudar. Sí. ¿Sabes? Y me he topado con infinidad de casos de que dicen, oye, es que te mandó saludos tu papá, ¿y dónde lo viste? Pues se me acercó, estaba yo esperando ahí el transporte y se me acercó. Sí. Y a ver quién es mi papá de esas fotos, pues es él, que lo tienen muy abandonado. ¡Hala! Y te digo, y en lugares donde han sucedido muchas tragedias. Sí. Por ejemplo, hay un lugar
muy cerca de Saltillo. Esto ya pertenece a Ramos Arizpe, pero está prácticamente ya, estamos pegados las ciudades. En la ex hacienda Santa María del Rosario. Un lugar que no ha pasado el tiempo a través de esa ex hacienda. Okay. Ahí existe una capilla donde el cura Hidalgo da su última misa antes de ser capturado en Acatita de Baján. ¿Sí? Y todo está así como cuando yo creo que el cura Hidalgo llegó a ese lugar. O sea, no ha cambiado el lugar, está intacto. Exacto. Tiene un cementerio también. Muy antiguo ese cementerio, que a mí me llama mucho la atención. Las bardas son de adobe, pero alrededor de las bardas hay cruces, pero como si fueran hechos con mucha desesperación, como con alguien que agarró una piedra y empezó a hacer esa cruz en esos lugares. Y ahí siempre que vas, y me ha tocado ir, no funcionan los equipos. Fallan. Sí, fallan, se les agota la batería, se ciclan o ya no grabó. Sí. Y es cuando muchas veces, te digo, estas energías, pues muchas veces no saben si es que ya murieron, que ya no han trascendido, están en ese sitio. Hay personas que son posesivas de un lugar, de un objeto o inclusive de una persona. Sí. Porque he conocido casos de personas que, una que le prometió cuando eran novios, bueno, ya eran esposos, pero eran muy jóvenes. Ella estaba embarazada y él le prometió, muchas veces dice que se presiente la muerte. Sí. Él le dijo, júrame que no te vas a volver a casar. Y dice, estamos bien chavos. O sea, no, júramelo. Y se lo hizo que se lo jurara. Déjame adivinar, que la que pidió que juraran fue ella. No, él. Fue él. Y él a los pocos días muere en un accidente. Hijo. Y ella duró viuda muchos años. Sí. Después rehizo su vida y la primer, ahora sí que él trabajaba, no le dieron luna de miel ni nada, nomás un fin de semana. Y al día siguiente él se va a trabajar porque pasaba una cuadra el camión donde él trabajaba. Sí. Y ella siente que la abrazan y le dice, oye, se te pasó el camión, ¿verdad? No vas a ir a trabajar. Y él no contestaba, sino la apretaban de la cintura. Sí. Acostada. ¡Hala! Y voltea, él dice, oye, se llama César, él dice, César, te estoy hablando que si se te pasó el camión, voltea y no hay nadie. Y es ahí cuando ella relaciona lo que juró a su primer marido. Ese tipo de juramentos que muchas personas dicen, no, pues a la persona con la que le juré ya está en mejor lugar. A mí me ha causado muchas dudas. Estuvo con nosotros Lourdes Gómez, que le mando un fuerte abrazo. Una persona que ha estudiado mucho, de verdad. Esa mujer tiene una enciclopedia en la cabeza. Pero dentro de las anécdotas que están fuera de cuadro y ya más en confianza no las cuenta, es que ella hizo un pacto con su abuelito. O sea, amaba mucho a su abuelito y hace un pacto con él y le dice, abuelito, quien muera primero va a venir a visitarnos y nos va a demostrar de que hay algo más allá de la muerte. Dice, mi abuelo no quería hacer el pacto porque era de esos señores a la antigua y es de España, que su abuelo decía, yo no necesito ningún papel para demostrar que mi palabra vale más que cualquier papel firmado. Entonces, como su abuelo era de esos de ley, como le dicen, no quería hacer el pacto porque tenía miedo de venirme a espantar. Entonces dice, yo como que andaba como cuchillito de palo queriendo al abuelo, vamos a hacer el juramento, vamos. Lo convence Santiago. El señor le dice, está bien, hija, si yo me voy primero, aunque te me espantes, si hay algo después de la muerte, voy a venir y te lo voy a decir, te voy a venir a visitar. Espero que sea yo. Dice, tú tienes mucha vida por delante. Y hacen el pacto, pasa el tiempo y el abuelo fallece. Dice, yo recordé lo que mi abuelo me había dicho. Yo dormía con mi mamá en la casa y yo estaba esperando esa señal, ¿no? Y pasaron creo que 2, 3 semanas, no pasaba nada. Dice, pues yo creo que no hay nada porque mi abuelo pues es un hombre de ley, o sea, decía que su palabra vale más que cualquier papel firmado. Y una madrugada, dice que pasa como cuando estás durmiendo y te molesta la luz, que alguien enciende la luz del cuarto. Abre los ojos pensando que alguien había entrado a su habitación y ve una luz que va entrando por la puerta de su habitación, pero una luz fuertísima. Se veía todo el cuarto y era su abuelo. Y le dijo, vengo a cumplir la parte del pacto que hice contigo. Te dije que iba a venir y quiero decirte que estoy bien. Le da un mensaje muy bonito.
de esas experiencias paranormales muy buenas. Termina, ya despierta, y para ella fue un sueño. Dice, pues no fue como que algo que yo vi, sino fue más como un tema de un sueño. Sino que su mamá, ya a la hora del desayuno, le dice, hija, ¿a qué te levantaste en la madrugada? Prendiste todas las luces, había luz por toda la casa. Y ella dice, entonces no fue un sueño. Mi mamá pudo ver esa misma luz que emanaba mi abuelo que vino a visitarme. Sí. En un cuerpo pues celestial, como se dice, un cuerpo espiritual, pero materializado. La luz era visible para todos. Entonces recuerdo mucho esa anécdota a mí me impactó mucho porque ella es una persona muy seria, una persona que de verdad no es de esas personas que tú sabes que te pueden llegar a mentir, pero son experiencias muy impactantes. Te quiero hacer una pregunta, Santiago. Adelante. En eso que nos dedicamos tú y yo, nos llegan muchos relatos, muchas historias. A mí me ha pasado mucho que me llegan historias de esas que no puedo yo contar tan fácil, porque son muy crudas, son muy, no sé cómo llamarles, muy tétricas, muy, no solo paranormales, sino también que tienen que ver con otras cuestiones que la hacen muy pesada. Sí. Quisiera que me cuentes una así de fuerte para de este lado. No importa, tú ahora sí que sin limitantes, de esas que son un poco difíciles. Mira, pues me han hablado, sí. Me han narrado las historias, me han llegado también por correo, pero sin embargo también las he vivido en investigaciones. Ok. Las he vivido, que quiero que sepas que muchas veces parte del equipo pues tiene los elementos necesarios en la gente que muchas veces te pueden prevenir de algún peligro, de algún riesgo. Hubo una ocasión, una investigación que sí me dejó marcado y no se me olvida. Yo era muy, muy abierto así de que si alguien antes de conocer yo a Araceli, de que, oye, yo quiero ir a tu investigación porque yo sé de esto, yo sé de aquello. Ah, bueno, vamos. Fuimos a una casa que olía a muerto, esa casa. De hecho, la renta era súper barata. El matrimonio que vivía ahí, no me lo vas a creer, tenía como unos 4 rociadores de esos electrónicos para aromatizantes. Ajá. El caño no era, yo fui, el drenaje no era, olía a muerto. Sí. Nos cuentan la historia de ese lugar, de que el esposo mató a la mujer, mató a su esposa y después se suicidó él. No, man. Ahí en esa casa. Entonces me decía el rentero, el chavo, dice, oye, el señor que viene a cobrar la renta no quiere entrar. Le decimos, mire, es que pásele, mire que no, de aquí. Y les cobraba una renta así bien barata, o sea, y la casa sí estaba bien. Sí. Entonces, pues ya nos platicaron eso, dije, pues con razón. Y esta muchacha como que me quiso impresionar. Se da mucho de eso, ¿no? De que a veces no, tú sabes, hay muchos grupos de investigación paranormal, quieren likes y no todos son likes, o sea, hay que tener, es como tú dices, no hay que hacer un gran ritual para invocar al demonio. El demonio está ahí, está presente, o sea, nomás está esperando cualquier cosita para caerte. Sí. Entonces esta muchacha como que me quiso impresionar y se puso a hacer un ritual enfrente de un espejo. Se puso a hacer un ritual frente a un espejo. Entonces, créeme que yo en eso me quedo viendo yo hacia el espejo y veo la silueta de una mujer a través de ese espejo. Sí. Volteo hacia el patio y veo una sombra de una mujer que pasa. Bueno, a partir de ahí, yo fui a 3 investigaciones más, que créeme que yo sentía que alguien andaba detrás de mí. Y de hecho lo decía yo al aire. Lo decía en la transmisión, oye, es que yo siento que alguien va detrás de mí. Se me cortaba la señal, teniendo toda la señal, toda la potencia, se me cortaba la señal al aire en la unidad móvil. Una película de terror. Salía yo al patio de la hacienda, porque me tocó ir a una hacienda después de esa investigación, y se venía el viento súper fuerte donde no podía ni transmitir. Me tuve que encerrar en un cuarto de la estación, en un carro de la estación de radio, para poder terminar la transmisión. Iba yo al grupo de oración que te dije. Es como cuando andabas jugando a los encantados, que te iba tu amigo corriendo y que hasta te arqueas porque te tira la mano, te tira el manotazo. Así entraba yo al grupo de oración. Dicen, pues ¿quién te viene correteando? Le digo, no sé.
Le digo, no sé quién me venga correteando, le digo, pero no es algo bueno. No es algo bueno. Se hizo una oración y créeme que me liberé de eso. Me liberé de eso que hasta dudé en dejar ya el tema paranormal. El tema paranormal. ¿Sentiste que algo se te pegó? Sí, entonces? Sí, pero todo fue por esos tipos de esta chica que hizo un ritual equivocado, no sé, por total de impresionarme para que diga, Santiago me invitó para que vea que sí soy buena en esto y nada. Hizo algo que no sabía. Sí, entonces te digo, son ese tipo de situaciones, casos, relatos que te digo, una vez fui a una bodega también donde pues, habían asesinadas personas y el hecho de llegar a ese sitio, el de ver en ese cuarto una puerta de como si fuera de película de terror, donde la puerta hecha de acero, el pasador mal hecho, mal soldado. Como de película. Sí, una película de terror. Y te digo, hice una investigación en ese sitio, instalé una cámara, hice una oración para darle luz a esas almas. Se veían en el monitor de la cámara cómo volaban de un lado para otro. Ese tipo de situaciones que a veces son muy fuertes. Sí. Son muy fuertes que ahí no quieres likes, no quieres nada. O sea, quieres ayudar, quieres salir bien librado. Sí. Y te digo, y a veces lo importante es tener un buen equipo de investigación. Por ejemplo, una buena medium que te pueda advertir de vámonos de aquí. Y es que no es tan sencillo como muchos piensan que voy a abrir un portal. De hecho, yo lo he hablado con Unicornio Negro, que es el brujo mayor de Catemaco, lo he hablado con otros brujos, con Omar Cruz, que le mando un saludo, que muchas veces las personas o los nuevos exploradores van a lugares abandonados y dicen, voy a abrir un portal para ver manifestaciones. Dicen, muchas veces no saben que hay portales que no se pueden cerrar, que pueden, más allá de invocar, más allá, de lo que está alrededor, como hacer que trasciendan, es todo lo contrario. Traen a ese momento cosas oscuras a la realidad, y es cuando sucede justamente lo que te acaba de pasar. Y es que yo creo que la mayoría, si no es que todos los creadores de contenido, ya sea de la vieja escuela, actuales, que hablamos o nos dedicamos al tema paranormal, hemos vivido algo que nos ha cuestionado, nos ha hecho pensar si lo tenemos que dejar o tenemos que continuar. Porque hay cuestiones, a mí me pasó, pero no conmigo, sino tengo un bebé de 2 años. Bueno, ese entonces era de 2 años, tenía 3 años. Cuando yo tenía el estudio allá en su casa, y pues mi habitación estaba a un lado. Entonces metía yo un montón de personas que ni conocía, pero pues eran del tema paranormal. Y pues ahí el más vulnerable era mi bebé. Sí. Y mi esposa veía algo que entraba y las puertas abiertas. O sea, eran cuestiones que yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿lo dejo o no? Saco el estudio de mi casa, ya lo monto en otro lugar, las cosas se calman. Entonces, yo creo que todos hemos llegado a tocar fondo en ese sentido de decir, ¿será que lo tengo que dejar por mi propio bien, por el bien de mi familia? ¿O debo continuar? ¿No? Es un tema que yo creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado. Hace un momento también, nos contabas que has estado en grupos de oración, que has estado cerca de exorcistas, que conoces un poco del tema de o liberación o exorcismos. ¿En algún momento te ha tocado poder usarlos ya, llevarlos a la práctica en algún caso, ya sea de investigación, persona que te haya pedido el apoyo, que estés viendo ya una manifestación pues demoníaca y tengas tú que reprender el espíritu? Fíjate que me ha tocado, pero como te decía hace un momento, con misma Araceli, que para ese ser, y para sacarla de ese trance o sacarla de ese ser, ¿verdad? Tienes que hacer oración, tienes que ungirla con aceite, con agua bendita, exorcizada, todo eso, la sal también. Y es lo que más me ha enfrentado, pero sí ha habido situaciones. Por ejemplo, he estado te digo, en misas de liberación, he estado en retiros también espirituales, donde muchas veces que sacan al Santísimo, empieza la oración y la gente empieza a caer. La gente empieza a caer, a veces se desarrollan don de lenguas, se desarrollan muchas cosas. Por ejemplo, fíjate que en una ocasión sí fue algo fuerte con ese ser, pero encarnado ahora sí que en la medium. Okay. Fuimos a una casa, esa casa la tenía
La rentó una señora para ella y su familia, su esposo y sus 2 hijas. Una está casada y vivía también el yerno y su nieto, una casa muy grande. Esa casa era de una bruja. Bueno, ella decía, es que nomás se dedicaba a barrer, Santiago, nomás barría y curaba y todo. Le digo, pues al fin no saben ni a quién le piden los favores, bruja. Le dije, se fue la señora, se fue de ahí y se sentía una mala vibra, entonces mando a Juan Alberto que haga un saumerio y se calmaron las cosas. Sí. Pero en la habitación donde la señora hacía las limpiezas, donde hacía estas curaciones, todo eso, estaba cerrada y entonces ella se fue a Monterrey y manda por sus cosas. Entonces dijo la señora, una habitación más. Ya. Y se pone a limpiar la señora, a trapearla. Digo, no, pues una habitación más para la casa. Sí. Su nieto, iba a cumplir que tenía como 3 años y medio el nieto. Al tiempo que va pasando por ahí, voltea, pues le llama la atención que ya hay un cuarto, lo que antes era una puerta. Sí. Y el niño grita y llora de una forma que nunca lo habían escuchado llorar ni gritar. Y él decía, la novia. Dicen que la señora siempre andaba de blanco. Ok. Y el bebé decía, la novia. Bueno, entonces ya me manda a hablar la señora. Oye, es que ya, le digo, pues ya se destapó todo lo que estaba ahí guardado, ¿verdad? Entonces llegamos a su casa y la señora tenía, fíjate, es como tú comentas, que a veces lees cosas, abres portales que no sabes ni cómo cerrarlos, ni a quién liberaste. Y resulta que ella, dice Santiago, yo estoy haciendo la comida y estoy cuidando a mi nieto y estoy partiendo, no sé, tomate y volteo yo a mi nieto y lo quiero matar. ¡Hala! Tenía esos pensamientos la señora. Sí. Dice, lo quiero matar. Veo a mi esposo dormido y lo quiero matar. Nada más que en eso reaccioné. Pues, ¿qué estás pensando? Algo de conciencia todavía le quedaba. La racionalidad, ¿no? Sí, entonces yo dije, pues, ¿a quién le pedía los favores la señora? ¿Qué le prometió? Porque esos seres vienen y, oye, no, pues no importa. Ah, no, es que estos no son familiares de la bruja. O sea, a mí me pagas. Sí, porque aquí es donde me invocaron y aquí es donde me pagas. Wow. Al señor lo jalaban de la cama, pero violentamente lo tiraban. Lo jalaban de los pies y lo tiraban. Cuando, dice, todo eso estaba pasando, Santiago. Cuando llegamos nosotros, Araceli inmediatamente me están diciendo, el señor me dice, yo me retiro, Santiago. Y dice Araceli, lárgate, refúgiate en tu Biblia. Híjole. Refúgiate en tu Salmo 91, le decía el Señor, ¿no? Me enseñaba asustado. Y pues dije, caray, la energía sí está muy fuerte. O sea, el ser que está aquí está muy fuerte porque ya Araceli ya está, el ser ya está a través de Araceli hablando. Dice, tú vete y refúgiate en tu Biblia. Y el Señor me habla. Me dice, venga, Santiago. Y me lleva a su recámara el Señor. Dice, mire la Biblia, estaba tirada. Que si yo no la dejé así. Y un crucifijo también estaba tirado. Y entonces, en eso yo digo, ¿a quién le pedía los favores? Y volteé a Araceli y me dice, ¿quieres saber a quién? Tú le vas a pagar lo que me deben, lo que me prometieron, decía. O sea, la entidad hablando. Sí, hablando, dice, tú me vas a pagar esto. Entonces ya fue a través de oraciones, a través de aceite ungido en Araceli, sacarla. O sea, que sacar a ese ser. Sí. Pues oraciones, la magnífica, es muy, muy buena esa oración. Sí, es muy poderosa. Muy poderosa. Y con eso, entonces, lo que recomendamos a la señora fue que se cambiara de casa. ¿Qué entidad era, Santiago? Ella hablaba de Belcebú. Un demonio. Sí. Belcebú que pues, es de legiones, ¿no? Sí. Líder de legiones. Príncipe del infierno. Sí, que dice que va a regresar al cielo. Y justamente fue condenado y todo esto. Entonces, él era este ser. ¡Qué fuerte! Y fíjate, le recomendamos a la señora cambiarse de casa. Como al mes me habla la señora, dice Santiago, dejamos la casa, todo muy bien. Ya no tengo esos pensamientos de, imagínate, ver a su nieto y ella con el cuchillo en la mano. No. O sea, lo que hubiera pasado ahí. Una tragedia muy lamentable. Y entonces me dice, y la señora ya murió, como me dijo Araceli. Y dije, caray, yo eso no lo escuché. Sí. ¿Cómo le dijo Araceli que iba a morir? Esa señora dijo, en pedazos. No, manches. Dije, ¿cómo fue? Dijo, le amputaron sus 2 piernas y un brazo. ¿Cómo que? En el hospital. Híjole. Dijo, y así murió la señora.
Entonces te digo, son entidades o muchas veces, te digo, hay lugares a veces que llegas que no sabes, que la estás rentando y no sabes quién vivía ahí, qué hacían. Sí. Me tocó el caso de un señor, don Juan, divorciado, 3 hijas ya casadas. Sí. Él vivía solo, no tenía vicios, pero él manejaba un camión de transporte personal, esos que llevan a las empresas, a los trabajadores. Ok. Y las hijas siempre le decían, papá, vente a vivir con nosotros. No, ¿qué voy a hacer? Estás muy solo, ¿no? No, nada. Entonces, el vecino también se levantaba muy temprano porque allá, pues, por lo general, si entras a las 6 de la mañana, a las 5 ya estás esperando el transporte. Sí. Y le decía el vecino, don Juan, ¿quién vive con usted? Dice, pues yo solo. Dice, es que cuando usted se va en la madrugada, pues se tenía que ir antes de las 5 para iniciar ruta. Veía a un hombre sentado en el comedor. Dice, dice, es que yo veo a un hombre muy alto sentado ahí en el comedor. Y dice, no puede ser, pues yo vivo solo. Sí. Bueno, tú sabes que esa gente que maneja esos camiones descansan muy poco. Sí, andan muy cansados constantemente. Bueno, a don Juan le dieron el fin de semana, ¿no? Vacaciones, ¿no? Para don Juan. Entonces dijo don Juan, no, pues me voy a poner a ver el box y déjame voy y compro un pollo asado para comer. Sí. Y don Juan me relata que escucha en su mente una voz que le dice, mate, no sirves para nada. Dijo Santiago, fue lo único que yo escuché. Y don Juan despierta en una cama de urgencias del hospital universitario, con un collarín puesto y sus hijas gritándole, regañándole. Y don Juan asustado porque dijo, ¿qué hago aquí? Y la hija, ¿cómo que qué haces aquí si te colgaste? ¿Cómo que me colgaste? Oh, manches. La hija llegó justo a tiempo y lo descolgó. Pero dices, Santiago, hasta lloró el señor al aire. Dijo Santiago, yo nomás escuché esa voz. Qué fuerte. Yo nunca hice nada, yo nunca puse un cordón. Y él dice, yo despierto en el hospital universitario con un collarín puesto y mis hijas gritándome. No manches. Y se cambió, también optó por cambiarse de casa. Dijo, Santiago, me fui de esa casa, la casa ya está en ruinas. Nadie dura ahí y ya está en ruinas. Y es que afortunadamente se cambian y la entidad no sigue, porque hay casos, Santiago, que me ha tocado conocer donde ellos se van, pero por ahí decía una persona, la entidad ya hizo un vínculo contigo. Donde te vayas a China, allá te va a seguir y no se va hasta que no hagas como este proceso de liberación, desprendimiento. Pero justo lo que tú mencionas, nosotros lo hemos dicho desde mucho tiempo también, que tenemos el podcast, si vas a rentar un lugar, si vas a ir a vivir a una casa nueva, pues dependientemente de tu fe, de tu religión, pues practica algo, ¿no? Si tu religión es la católica, que alguien vaya a bendecir, si es cristiana, que se vaya a orar por la casa, si te gusta más el tema de la chamanería, ve con alguien para que haga una limpia, porque no sabemos qué personas han pasado por ahí, qué prácticas hacían, si hay portales abiertos. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Hay uno de mis tantos relatos personales que ya todos conocen, es cuando me voy a vivir recién casado con mi esposa a un departamento que estaba recién remodelado, pero que anteriormente estuvo en ruinas, estuvo en obra negra, estuvo en malas condiciones porque un niño pierde la vida. El niño es visto por todas las personas. El dueño fallece, la hija toma el control de los departamentos y dice, ese también me tiene que dejar dinero, lo remodelo y lo rento. Entonces llego yo a rentar y empiezo a vivir cosas. De verdad es un tema muy muy fuerte, Santiago, porque pues muy pocas veces tenemos esa precaución espiritual, si le quieres llamar, de que yo creo que nos enfocamos más en otros temas, ¿no? Que, habrá buen internet acá, o el tema del agua. Aquí tenemos fuera del Monterrey, que imagino que también checa mucho ese tema, pero el decir, ¿qué habrá pasado aquí, no? O el ser muy sensible, si llegas a una casa y sientes escalofríos, sientes pesadez. A mí lo que me pasaba mucho en ese lugar era despertar muy desganado, o sea, independientemente que era recién casado, todo el tiempo me andaba muriendo de sueño, no tenía ganas de ir a trabajar, ni de bañarme, o sea, era una cosa bien, porque eso que está ahí jala toda tu energía, claro, de ahí se alimenta, ¿no? Claro, fíjate que yo siempre aconsejo a la gente cuando van a una casa nueva y que llevan niños chiquitos, que le dicen, esa habitación es para ti. Y le digo, si el niño dice que no quiere esa habitación, no son chifladuras, claro. O sea, es por algo. El niño ve algo, siente algo. Y le digo, no es porque esté chiflado. Le digo,
pongan atención a los niños, Sí. Háganle caso. Porque le digo, muchas veces, como dices tú, pues llegas a un lugar, simplemente a veces no pueden ser de muerte. Claro. Son energías que se quedan ahí. Yo me acuerdo que una vez me habló un muchacho que rentaron esa casa. Sí. Dijo, Santiago, desde que llegamos he tenido pleitos con mi esposa. Dice, tenemos 10 años de casados. Hemos tenido pleitos que jamás habíamos tenido. Claro. La he insultado como jamás la he insultado. No manches. ¿Por qué? Le digo, mire, investigue quién vivía en esa casa. Sí. Los vecinos son la mejor fuente de información. Sí, de ley. Usted investigue. Dijo, bueno, al tercer día me habla el cuate y me dice, Santiago, tenía razón. Dice, fíjate que el matrimonio, y nosotros agarramos la misma recámara que ese matrimonio, el matrimonio que vivía aquí, no, dice, yo no sé cómo vivían, porque la señora tenía un amante y el señor también tenía un amante, y los dos sabían. No, Y dormían juntos. Entonces, imagínate los pleitazos que había en la noche. Su vida. Dice, llegamos nosotros, pues sí, le digo, cargado de esa mala vibra. Claro. Y es que todo eso se queda ahí. Sí. Y si no haces algo para, no sé, echar fuera cualquier situación, las personas que lleguen... O sea, a mí me pasó mucho. Sí. Digo, yo sí llegué a discutir mucho con mi esposa en esa casa, pero pues ya cuando entiendes el concepto, de verdad, Ajá. es que hoy yo creo que ya es... No quiero discutir, mi amor. Lo vamos a ver cómo lo arreglamos y ya, o sea, continuamos ya no nos enfrascamos, pero en esa casa pasaba mucho que había una confrontación también, o sea, muy, muy feo. Mira, Oye, Santiago, ajá, te iba a platicar algo de Dime, una dime. casa. Hay un caso de un muchacho ajá, que él tenía su casa, la tenía antes de casarse, y se casa. Y entonces hicieron como que todo lo posible para que ese matrimonio tronara. no, Le dejaban brujerías, dice Santiago. Yo me burlaba de las brujerías, yo las pateaba y me reía, seguramente. Dijo, pues yo creo que lograron su objetivo porque terminé divorciándome. no manches. Pero pues esa casa yo la construí, yo la compré antes de que yo me casara, pues me quedé en mi casa y la rento porque vivo en la casa de mis papás. Y resulta, dice Santiago, vienen a rentarme la casa. Oiga, pero es que yo no la quiero de un mes, yo quiero una seguridad así como de un año mínimo Sí. al principio. Ah, sí. Dijo, no, hombre, me piden hasta de 6 meses, de un año. Y a los 2 meses, no, ¿sabe qué? Pues ya no, mire, es que ya me voy a separar de mi esposa. Dice, todo matrimonio o pareja que llega a vivir a esa casa se separa. Truena. Me decía gente del auditorio que nos pase la dirección, dice, si todavía está en renta. Pero es un caso que dice Santiago, llevo Sí. muchas que me firman un contrato que por un año, que quieren Sí. seguridad, quieren estabilidad, y a los 2 meses se van. No manches, tan rápido. Sí, o sea, Empiezan los y pleitos. divorciados, separados, A la vida. pero dice, yo creo por tanta brujería que me dejaron a mí Sí, ahí, sí. esa casa ya está maldita. Has tocado un tema que no hemos tocado, me gustaría platicarlo, Santiago, el tema de la brujería. El tema de personas que han sido liberadas, personas que han sufrido un hechizo, una maldición generacional a ellos, a hijos. ¿Te ha tocado algún tema que tenga que ver con brujería? Nosotros hemos tocado muchos y de verdad es triste saber que siempre de donde proviene la maldición no es ni de tu enemigo, no es ni de tu, no sé, la persona que te cae mal. O sea, siempre, lastimosamente, es de tu círculo cercano de amigos o incluso familiares. Exacto, dicen que la brujería comprada con tu propio dinero es la más poderosa. Sí. Porque llega un primo, inclusive hasta un hermano puede llegar y decirte, préstame 500 pesos, y tú se los das y con esos 500 pesos va y compra todo el material que necesita. No manches. Dicen que es la más poderosa ese tipo. Y sí, hay muchos casos, a veces hasta para quedarse con herencias, Sí, eso. la ambición, para separar un matrimonio. Sí. Y sí, nos hemos enfrentado, fíjate, sí hemos conocido muchos casos de ese tipo de brujerías por envidias también. Envidias. Por envidias, casos de brujerías por infidelidades. Es un clásico. Pero te digo, ese caso de este hombre fue algo, ahora sí, como yo he manejado siempre que existen muchos, la brujería existe Sí, y la maldad existe. también. Dicen que aún viviendo en gracia de Dios, la brujería te llega. Claro, te mandan una pulmonía, te va a llegar un simple catarro. Sí. Pero existe. Y yo también digo, existen muchos charlatanes. Uf.
Pero sí existen los verdaderos brujos. Sí. Sí, los que sí conocen. Fíjate que este tipo era una persona que se va con la amante. Deja a su esposa, deja a sus 3 hijas y se va con la amante. Al poco tiempo, nunca se descuidó a sus hijas, siempre estuvo al pendiente. Duró creo que como unos 6 meses con esta pareja, que siempre dice, no, que el amor de mi vida, pero confunden lo pasional con el verdadero amor, ¿verdad? Es correcto. Y él no, pues se va y a los 6 meses se regresa y dice, no, ¿sabes qué? No, yo me voy. Y resulta que, no, pues ya la mujer lo perdona. Claro que no era lo mismo, pero pues lo perdonó la señora, sus hijas. Y resulta que las primeras noches, la señora soñaba, tenía pesadillas con una mujer que le decía, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que estar donde está tu madre. Su madre ya estaba muerta. O sea, tiene que ser en el otro mundo. Sí, que ya tenía que estar muerta. Entonces ella estaba con las pesadillas y gritaba y el señor se despertaba. ¿Qué tienes? Ay, es que tuve un sueño muy feo con una mujer que me decía que yo iba a estar muerta. Después de ahí pasó a... Decía el señor, no, pues ¿sabe qué será? Cenaste mucho, ¿verdad? Como decían antes las abuelas, cenaste mucho, por eso tienes pesadillas. Bueno, después pasó a que la señora la veía en su recámara, a esa mujer. Híjole. Y la señalaba y le decía que la iba a matar. Bueno, en una ocasión, porque ya la señora le decía, es que ya no la sueño, ya la veo aquí. Ay, mujer, estás loca, seguramente. Y después, un día, una madrugada, el señor despierta y no ve a su mujer a un lado de él en la cama. Dice, a lo mejor fue al baño. Y no, pues no estaba en el baño. No estaba en el baño la señora. Y dice, pues ¿dónde estará? Andará en la cocina. Sale de su recámara con la poca luz que entra de la calle, de las farolas. Sí. Ve una silueta media despeinada sentada en el comedor. Dice Santiago, créeme que no había qué hacer. Salir corriendo, a regresarme a la cámara, no sabía qué hacer. Gritarle a mi esposa, pero pues ¿dónde estaba mi esposa? Enciende la luz y era su esposa la que estaba sentada en la mesa del comedor, haciendo fetiches, monitos. Híjole, trabajos. Sí, llevaba como unos días más o menos. Pero estaba como en un trance. Dice el señor, ¿qué estás haciendo? Es que ella me lo ordena. ¿Quién te lo ordena? Dice, la mujer. La mujer me lo ordena que tengo que hacer esto para acabar contigo, para acabar con mis hijas y acabar con todos. ¡Qué fuerte! Y le dice, a ver, pero mujer, es que estás mal, esto no puede estar pasando. ¿Desde cuándo estaría haciendo esos fetiches? ¿Quién sabe? Ese día se dio cuenta él porque despertó. Y la señora le dice, en ese trance, la señora le dice, veo una casa y al final un árbol. La casa era donde él vivía con la amante. Que la casa, la señora jamás la conoció. Y al final veo un árbol y a ti te veo colgando ese árbol. No, y al señor ya le dio miedo. Claro. Ya le dio miedo. Visitaron, afortunadamente conocieron a una señora que se dedicaba a este tipo de trabajos. Sí. Seria la señora, y le dijo, no, dijo, lo que pasa es que esa mujer pues se quedó enojada porque no sé qué le prometiste, que te ibas a casar con ella. Y primero le dice, no, pues sabes que siempre no. Sí. Imagínate, o sea, lo enojado que es esa mujer. Dijo, yo los voy a ayudar, pero tarde o temprano la van a tener que enfrentar a ella. Y dijo, y así fue, Santiago, un día nos la topamos y la tuvimos que enfrentar para que se acabara todo ese tipo de trabajo de la magia. Sí. Y vaya que cuando se enfrenta una bruja a otra bruja es una guerra de poder a poder, que inclusive hasta pueden perder la vida. Sí. Y es como que tienen su firma cada una. Dice, con esa no me meto. Sí, eso lo platicaba Unicornio Negro cuando platicábamos con él, que pues hay poderes, hay de poder a poder, de energía a energía, y hay brujos que por mucho que se crean, pero cuando ven que hay un brujo superior, dicen, no, yo ahí no me puedo meter con él porque, o sea, no solamente no le voy a ganar, me va a matar, o sea, no solamente es una cuestión de ver quién es más fuerte, pero le has dado al clavo directamente, porque justamente los trabajos de brujería, como tal cual lo dijiste, y yo también lo he podido ver de este lado como presentador del programa, es herencias y temas de amor, ¿no? El tema de los celos, el tema de cuando... Pues, pasa mucho eso, amigo, demasiado, porque
te voy a contar uno rapidísimo que ya he contado otras veces, pero que a mí, cuando lo recuerdo, créeme que me molesta bastante porque se ve la verdadera maldad de las personas. O sea, no es el diablo, ¿no? O sea, ese eres tú, cabrón. Tú eres tú el que está pagando por un trabajo para matar a alguien, es a tal cual. Sí. Y que muchas veces o había una persona que decía, pues si lo quieres, ¿por qué no contratas a un... para que vaya? Sí. No. Sí, es lo mismo, pero tu mente piensas que es la muerte es muerte. Así le mandes un trabajo, le mandes un muerto, le mandes brujería de magia negra, a que le mandes un cabrón que le dé cuello fácil. Es lo mismo. Y de verdad es que la gente piensa que es un juego. Yo he hablado mucho de algo que se llama rebote. Cuando alguien puede expulsar la brujería, va con alguien, ya sea un líder espiritual, y cuidado con la gente que manda el trabajo, porque se le regresa y peor, 7 veces más. Entonces ellos pagan ese mismo precio de poder jugar con lo desconocido. Sí. Antes de terminar, Santiago, hay una evidencia que me gustaría que nos platiques para que todas las personas vean que de verdad está tremendo. Y vi tu risa como de nervio o miedo. ¿Qué pasó ahí? El de la Ouija. De la Ouija. Sí. Bueno, mira, yo transmito, te digo, en un edificio 6 pisos, estoy solo, transmito en oscuridad. Al aire, estoy recibiendo las llamadas. Y tengo una Ouija que es un cuadro decorativo, porque... No es real. No. Bueno, tiene todos los elementos de una Ouija, bueno, ¿no? Sí. Tiene todos los elementos, pero no se mueve. La plancheta está ahí pegada, tiene el logo del programa y está iluminada el marco y todo. Porque un amigo, no agraviando, me decía, él se dedica a hacer Ouijas a muchos brujos a nivel nacional, internacional. Las cura y eso. Sí, y me dijo, oye, te voy a arreglar unas para el auditorio. Le digo, no. Le digo, porque yo siempre estaba en contra de todo eso. Sí. Siempre. No quiero que sea el culpable de que un joven le cambie la vida al haber jugado con una Ouija que yo le regalé. Claro. Le dije, mejor regálame un cuadro, algo así. Dijo, ya te entendí, dijo. Y entonces yo en un archivero, tengo un archivero de 2 cajones que solamente yo traigo llave y ahí guardo todas mis cosas. En la Biblia, algunas muñecas que tengo ahí. Y ese día recibo una llamada de una joven mamá, que me dice que su hija de 4 años pues trae mucho nombre de Satanás. Y ya ves que siempre que el innombrable. Sí, es que la gente... Sí. No diga. Bueno, entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué el nombre de Satanás? Es una niña de 4 años, puede ser el diablo, ¿no? El de la lotería, ¿verdad? Pero ¿por qué el nombre? Entonces lo estuve repitiendo muchas veces al aire. Sí. Y yo escucho un golpe muy fuerte a través de los audífonos. Yo volteo y pienso que el celular del cual transmito se me cayó la bocina, algo pasó. Y volteo y me doy cuenta que la Ouija está tirada. Dije, bueno, termino la llamada con la señora, le doy una serie de consejos, qué hacer y que después me hable para ver qué sucedió. ¿Podemos pasar la evidencia por aquí? Claro que sí. Y entonces ya le digo a la gente, oye, a la gente que me está viendo por Facebook Live, ¿sí vieron que se cayó la Ouija? Sí, y inmediatamente me mandan el pedacito de la Ouija donde la avientan. Y yo siempre en la consola de audio tengo una Biblia y un crucifijo. La Biblia es lo último que se guarda y es lo primero que saca de esos cajones, igual que el crucifijo. El crucifijo siempre lo tengo guardado en una toalla. Sí. Y lo guardo perfectamente. Y bueno, voy a esto, porque me avientan la Ouija y dije, bueno, estaba hablando de Satanás mucho. Y a los 2 días me doy cuenta que el Cristo tiene un brazo roto y es de metal. No manches. Tiene un brazo roto el Cristo y dije, caray, entonces dice que estas cosas sagradas actúan cuando algo malo está alrededor tuyo, te va a atacar. Sí. De hecho, muchas veces dices, oye, por poco me lleva, no sé, un tráiler en mi coche y anda, dice, por poco la cuento, por poco ni la cuento, por poco apenas me salvé. Y después andas lavando tu coche, tu camioneta y dices, el Cristo aquí está tirado, o el rosario está reventado. Eso actúa también cuando vas a una investigación, los rosarios a veces se revientan. Se revientan los rosarios. Bueno, entonces yo dije, pues aquí pasó esto, ¿verdad? Después, ya no podía transmitir con esa toma, con ese celular, tenía que ser así que vertical. Y dije, pues voy a poner la Ouija a un lado de la consola. Y arriba tengo, el marco de la Ouija es como de 5 centímetros más o menos, no hay que se la dé.
ese cuadro. Entonces, tengo un cuadro de un retrato hablado de una mujer fantasma. Sí. Ahí, y un muñeco que me regalaron. Los pongo arriba del marco. Entonces yo estoy hablando de posesiones, estoy hablando de influencias demoníacas. Entonces recuerdo cuando el padre José Luis del Río estuvo conmigo en los estudios, estuvo en cabina, y le digo, no, por eso el padre José Luis del Río decía esto. Sí voy a ir al programa de Santiago. Y menciono yo el nombre del padre José Luis del Río, un sacerdote muy querido en la ciudad, y se cae la ouija. Y yo nomás lo único que expreso es, caray. Y ya la gente me decía, bueno, ¿y usted con qué se asusta? Le digo, pues sí me da miedo. Le digo, pero ni modo a salir corriendo, ¿verdad? y fíjate que a raíz de eso, un colaborador me mandó un sigilo, Sí. que es un sello, ¿Es un sello? de protección para la cabina. Entonces yo tengo que llegar y tengo que colgar, porque está en un tronco de un pino, Ajá. tengo que colgar ese sigilo en la puerta de la cabina, pues para que no entre nada malo. Y ese sigilo es de los de las clavículas salomónicas, es hecho por él, es... Ese él me lo mandó. Ajá. Él me lo mandó. Ok. Y fíjate que sí hay detalles que como que sí funciona, ¿eh? Sí. Sí, como que sí protege. Sí protege porque, perdón, en ese edificio yo he tenido invitados que están en otra cabina así contigua a la mía o en la misma cabina. Y me dicen, oye, Santiago, ¿estamos solos? Le digo, sí, estamos solos. Es que hoy que pasó alguien. No manches. Y se habla de la muerte de una niña también en ese edificio. Y te digo, pero sí me he enfrentado a ese tipo de situaciones. Sí. Que muchas veces pues ya estás preparado para ese tipo de cosas. Sabes que estás moviendo ese tipo de situaciones, Sí. y a veces no les gustan y pasan ese tipo de detalles. Sí, suele pasar mucho. Sí. Y sobre todo cuando hablamos de estos temas. Sí. Pero no solamente el relatar historias, sino cuando alguien cuenta y revive una anécdota, una vivencia, es cuando por medio de micrófonos o lo que sea, la energía va fluyendo. O sea, se siente como... ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? ¿Fue por acá? Sí. Digo, estamos en el piso 20, ¿no? No puede ser de atrás de la ventana que se suene algo. Ya casi para terminar, Santiago, de todos los fenómenos paranormales, llámese de brujas, fantasmas, duendes, demonios, ¿hay un tema que tú de alguna forma le tengas más respeto, como que no te guste tanto abordarlo porque sientes que pues te pones en peligro tú y a la audiencia? ¿Hay algún tema en especial que toques muy pocas veces por lo peligroso que es? Sí. Muchas veces la cuestión de los demonios. Ok. Hablar de los demonios, hablar de inclusive de ciertas... mira, uno de los que sí a veces no... en la cuestión así de riesgosa, pues sí hablar de demonios. Sí. Tú sabes que ahorita ya está todo al alcance en internet. Todo. Me escuchan muchos jóvenes, me escuchan ahora sí que de todas las edades. Sí. Es más, quiero que sepas que tengo un auditorio hasta de niños que también me escuchan. Entonces, a veces se ponen a escudriñar, a ver, ¿cuál es el demonio que dijo a Santiago? Pero uno de los temas, bueno, no temas, sino comentarios que a veces no quiero decir mucho es, por ejemplo, los síntomas cuando alguien está trabajado o embrujado. Ajá. Porque yo siento que la gente se sugestiona. Santiago, me está pasando lo mismo. Sí. Santiago, yo siento eso. Pero fíjate que hay situaciones, te hablaba yo de ese satanista. Uh-huh. Lo que me había pasado cuando la entrevisté. Sí. Inmediatamente después de colgar la llamada. Bueno, ese relato, esa historia yo la tengo grabada. Y un día, hace como 2 semanas, me la pide el auditorio y dice, oye, pon esa historia, Santiago. Ok, la voy a poner. Dije, ya la última hora, pues, para que se termine el programa. Sí. Yo me levanto de la cabina, de la silla, la consola, y me siento a un lado, pero estoy dentro de la cabina. Y a los 46 minutos se corta la transmisión, o sea, ya no se escuchó el audio. Dije, caray, se acabó. Puse la despedida inmediatamente, la salida del programa. Dije, no, pues si le faltan 15 minutos. Sí. Si le faltan 15 minutos al relato, o sea, ¿qué pasó? Y la falla que me mandó la computadora es de que yo no soy experto en sistemas, pero una persona que soy experto me dijo, Santiago, esa falla es que desconectaron el disco duro, el cable lo desconectaron. Ajá. Dije, pero ¿cómo? Si está todo sellado, el CPU está aquí.
Le dije, no sé si es un relato maldito. Entonces ya las personas me empiezan a decir, Santiago, yo lo estaba escuchando, me dolió la cabeza, Santiago, se me fue la luz en mi habitación, Sí. Santiago, se me cayeron unas cosas. O sea, empieza así como que algo colectivo, Sí. ese tipo de situaciones. Pero una de las cosas que yo sí respeto mucho, te digo, es la cuestión de la cuestión de los demonios. Sí. La cuestión de los demonios, lecturas muchas prohibidas que, como dices tú, la gente está leyendo cosas que no sabe ni qué. Es que está en el internet, sí, pero ¿quién lo puso? A lo mejor Sí. lo pusieron de adrede. ¿Con qué intención? Exactamente. Sí. Exactamente. Me ha tocado ver, yo una vez lo conté, se hizo viral un TikTok que decía oración para invocar a San Miguel Arcángel. Léelo. Estaba en latín, repite las palabras y todo el montón de gente. Pero yo siempre, como es estrategia, si alguien quiere saber, vete de volada a los comentarios. Un montón de gente enojada. Sí. Y adelanto el video, te eran como 3 minutos de andar diciendo palabras en latín. Va una imagen que dice, caíste, acabas de invocar a tal demonio. O sea, y el montón de gente espantada, ¿no? Que leyó todo y ve al final la intención en broma de alguien que puso, pues básicamente cómo invocar en latín a un demonio. Sí. Yo normalmente no digo los nombres, digo, la verdad, no siento miedo, pero hay personas que sí me dicen que si dices un nombre tienes que decir seguido el Señor lo reprenda o cosas así, digo, y como no me gusta incomodarlo, mejor omito nombres, pero antes sí yo era de que fulano o sotano o perengano, pero sí a las personas como que les incomoda mucho esa parte. Sí, y realmente pues no sabemos ni a quién se lo estamos haciendo de bronca, ¿no? Sí. Sí, porque mucha gente dice, ahí en el norte se utiliza mucho de, no, que espantan en tu casa, córrelos a maldiciones. Le digo, espérame, pues no Sí, sabe sí. ni a quién. Miéntasela, ¿no? Sí, o sea, sí, le digo, no sabe ni a quién. Sí. Le digo, entonces, le digo, para invocar a este ser, créeme que no hay que hacer un gran ritual. Sí. Le digo, ese ser siempre está ahí, el innombrable siempre está ahí presente. Esperando el momento, ¿no? Exactamente. Tremenda plática, nos acabamos de aventar, hermano. Gracias de verdad. Espero te la hayas pasado muy bien. Muy bien, muy a gusto. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales nuevamente para que las personas vayan, conozcan tu contenido, escuchen tus relatos que de verdad son buenísimos? Muchísimas gracias. Es Relatos por Santiago Segovia. Ahí para que se suscriban al canal de YouTube y estén en todas las plataformas. Perfecto. Relatos por Santiago Segovia, ahí estamos. Perfecto, hermano. Pues muchas gracias por darte la vuelta. Gracias a toda la familia de Extra Normal Podcast que terminan los capítulos. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.